Hola, bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a hacer el análisis de un poema que ustedes me han solicitado mucho en la casilla de los comentarios y es el poema Caupolicán de Rubén Darío. Vamos a hacer la lectura del poema, vamos a ir identificando las figuras retóricas o de pensamiento, vamos a encontrar la métrica, la rima y vamos a hacer también un análisis de contenido de cada una de las figuras que se presentan en este poema. De hecho, ustedes me lo pidieron mucho, vamos a tener varios poemas que ustedes me han estado solicitando. Recuerden que me pueden enviar poemas a mi correo electrónico espanolencasalatinoamerica@gmail.com si ustedes desean que yo analice un poema en particular. Pero siempre les recuerdo lo mismo, que el análisis de un poema sigue la misma metodología. Hacer la lectura del poema, identificar los personajes, identificar las figuras retóricas, la métrica, la rima. Siempre esos son los pasos para analizar cualquier poema. O sea, no importa el poema que ustedes vayan a analizar, la metodología siempre es la misma. También, si no te has suscrito a este canal, pues te pido que por favor lo hagas, me regales un like y compartas el link de este video en todas tus redes sociales, porque cada día somos más. Nos estamos acercando a los 30.000 suscriptores y cuando lleguemos a esa cantidad, vamos a hacer una transmisión completamente en vivo, muy especial para celebrar el crecimiento de nuestro canal. También, si solamente quieres apoyar la creación de contenido de mi plataforma educativa, te recuerdo que te puedes ir al botón Unirme. Ahí hay diferentes niveles de membresía. Está la de 2.49 si solamente quieres donar. Y también, si lo que quieres es recibir clases completamente personalizadas conmigo, lo único que tienes que hacer es elegir cualquiera de los niveles de membresía, en dependencia de la cantidad de horas que tú necesitas al mes. Así que si necesitas mi apoyo, pues aquí estoy. También quiero mandarle algunos saludos especiales a los miembros de mi comunidad, a todas las personas que donan todos los meses, a Rodolfo, a Mariana, al Planeta de Abraham, Plantas y Más, a Noé, a Miguel, a Luisa, a Hipólito, a Orlando, a Unida, a Verónica, a Janet, a Arelis y a Nadia. A todos ustedes que mantienen siempre este canal con sus donaciones, les agradezco mucho la confianza. Y bueno, como siempre, mi pequeño comercial. Si ustedes están tomando ahora un curso de literatura, de poesía, de teatro, de creación artística y literaria, de microliteratura, si están analizando obras literarias, elaborando tesis monográficas y pues necesitan una persona que los acompañe en este proceso complicado, en un curso complicado, pues recuerden que yo soy la solución al problema y que tengo diferentes niveles de membresía, desde $34.99, $99.99, $249.99 y $399.99. ¿En qué varían todos los niveles de membresía? Bueno, en la cantidad de horas de clase y también el tipo de clase que pueden recibir conmigo, porque si ya estamos hablando de tesis de investigación, monografías, ensayos, entonces tienen que unirse a las membresías de $99.99 en adelante. Entonces, bueno, ustedes deciden, lo que varía es la cantidad de horas. Una opción también es que ustedes pueden consultarme completamente gratis, me pueden escribir a mi correo electrónico, aquí se los dejo, o pueden también mandarme un mensaje vía WhatsApp consultando el tema de los precios y con todo gusto yo les doy todas las opciones. Y bueno, recuerden, y siempre lo digo, y no esa manera bromista, sino que reconocer que tenemos un problema, que tal vez no lo podemos lograr solo, es muy bueno porque es el primer paso para solucionar el problema que ustedes tienen. Así que pues no duden en contactar. Bueno, comencemos con el análisis de este poema que se llama Caupolicán de Rubén Darío, que es un poema que, si ustedes se fijan, es relativamente corto, ¿ok? No es un poema realmente muy largo. Entonces lo que vamos a hacer primero es leerlo. Luego que lo leamos, vamos a encontrar la rima, ¿ok? Después vamos a analizar la métrica, las figuras retóricas y luego vamos a hacer un análisis de contenido. Vamos a empezar diciendo quién fue Rubén Darío. Rubén Darío, recuerden ustedes que es el creador de un nuevo movimiento conocido como modernismo. Siempre se me olvida quitar aquí el espejito y me sale el reflejo y me incomoda. Es un poeta, o fue un poeta nicaragüense muy importante, que tiene varios libros, entre ellos Azul, Cantos de Vida y Esperanza, y que fue un escritor latinoamericano muy importante, ¿okay? Porque siempre quiso escribir sobre temas latinoamericanos. Entonces siempre es bueno tener claro quién es el escritor de cada poema, porque
los orígenes, dónde nació el escritor, determina un poco también el análisis de contenido de este poema. Y como Rubén Darío estaba interesado en unificar la literatura en Latinoamérica, o sea, en crear un bloque contra la influencia de los Estados Unidos, bueno, estamos hablando de un tiempo diferente, donde había ese concepto, ¿no?, un poco antiimperialista. Entonces, por eso es que en sus poemas nosotros vemos una reivindicación de la raza indígena. Y de hecho, en este poema, Caupolicán, hay todo un sentido de reivindicar la raza indígena, de indicar que los indígenas eran personas fuertes, valientes, y por eso hay algunas alusiones importantes también, como Nemrod o Hércules, ¿no?, o Sansón, que son personajes muy importantes. Y además Rubén Darío era una persona muy culta, que leía mucho y que usaba mucho la intertextualidad en sus poemas. ¿Qué cosa es la intertextualidad? Metía personajes que pertenecen a obras de la literatura universal muy importantes, ¿no? Y eso se le conoce como intertexto. De hecho, yo tengo un video en mi canal donde hablo sobre la vida de Rubén Darío, por si ustedes quieren ahondar un poquito más acerca de este escritor tan importante para la literatura latinoamericana. Entonces, Caupolicán, de Rubén Darío, es un poema que lo que intenta es ensalzar la raza indígena. Y se llama Caupolicán porque este va a ser un indígena que va a demostrar su fuerza dentro de la comunidad a la que él pertenece. Entonces, vamos a leerlo. Primero, vean que no es un poema muy largo. Eso es bueno para nosotros porque va a ser un poco más rápido el análisis del poema. Entonces, dice así: es algo formidable que vio la vieja raza, robusto tronco de árbol al hombro de un campeón, salvaje y aguerrido, cuya fornida masa blandiera el brazo de Hércules o el brazo de Sansón. Por fresco sus cabellos, su pecho por coraza, pudiera tal guerrero de Arauco en la región, lancero de los bosques, Nemrod que todo caza, desjarretar un toro o estrangular un león. Anduvo, 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 le vio la luz del día, le vio la tarde pálida, le vio la noche fría, y siempre el tronco de árbol a cuestas del titán. El toqui, clama la conmovida casta. Anduvo, 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 la aurora dijo basta. Irguióse la alta frente del gran Caupolicán. Entonces siempre les digo que a la hora de analizar un poema, el primer paso es leerlo, también porque eso nos permite identificar la sonoridad y nos da información también de qué trata este poema. Entonces, obviamente, este poema, déjenme decirle que está inspirado en otro poema, La Araucana, ¿no?, que es un poema donde se nos cuenta cómo entre los indígenas era tradicional que el jefe de la tribu fuera el hombre más fuerte, o sea, el hombre que pudiera demostrar ser como Hércules, ¿no? Entonces, por eso, este poema Caupolicán de Rubén Darío, de hecho, está inspirado en ese otro poema. Y luego, cuando hablemos un poquito del contexto de la creación del poema, ahí les voy a dar esos datos, que siempre es curioso mencionarlos cuando nosotros leemos un poema. Lo otro es que si ustedes se fijan, este poema es un soneto. Recordemos que el soneto es la manera que se usaba sobre todo en el siglo de oro español de estructurar los versos. Entonces, un soneto está formado por 4 estrofas. Como ven aquí, es un soneto. Aquí tenemos la estrofa 1, aquí tenemos la estrofa 2, la estrofa 3 y la estrofa 4. Fíjense también, dato importante, que las 2 primeras estrofas, aquí esta y esta, están formadas por 4 versos y las 2 últimas estrofas están formadas por 3 versos. Este dato también es importante porque es lo que lo hace un soneto. Y también la cantidad de versos. Si nosotros los contamos, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Tenemos 14 versos. Eso también es parte de la estructura de un soneto, ¿no? Está formado por 4 estrofas. Las 2 primeras estrofas tienen 4 versos y las otras 2 estrofas tienen 3 versos. Y obviamente, al sumar todos estos versos nos da 14. Bueno, la otra cosa importante que debemos de analizar es el tema de la rima. Si ustedes se fijan, para encontrar la rima nos tenemos que ubicar en la última palabra de la última palabra, de la última palabra de cada uno de los versos. Entonces, en este caso tenemos raza,
tenemos hombro de un campeón, o sea, campeón, tenemos masa y tenemos Sansón. Evidentemente, raza está rimando con masa, si se fijan es una rima consonántica, por tanto, esta va a ser la primera rima del alfabeto. Y como son versos, bueno, que ese dato está realmente abajo, son versos de 14 sílabas, es decir, son versos alejandrinos en su inmensa mayoría, pues esto significa que vamos a tener 14 versos por cada uno de 14 sílabas por cada uno de los versos, y es importante tener este dato porque como son versos de arte mayor, la rima se tiene que indicar con letra mayúscula. Si tuviéramos versos de arte menor, o sea, de menos de 8 sílabas, lo indicaríamos con letra minúscula. Entonces, ese dato es importante. Entonces, la primera rima es raza, rima con masa, esa rima es. Luego tenemos campeón, que rima con Sansón, esta rima obviamente es B. Luego se repite la primera rima, coraza, si se fijan, rima con casa, una rima A siempre. Se repite la rima B, región, rima con león. Luego tenemos día, que si ustedes se fijan es la siguiente rima, siguiendo las letras del alfabeto. Día, rima con fría. Entonces tenemos una rima tipo C, ¿ok? Si se fijan, titán es el otro tipo de rima que encontramos. Titán está rimando con caupolicán, por tanto esta rima es D. Y luego tenemos casta, que rima con basta. Entonces aquí tenemos una rima E. Entonces, a la hora de encontrar la rima, recuerden que tenemos una de dos posibilidades, que existe una rima consonántica, como ocurre aquí, o sea, que rime tanto vocal como consonante, en el caso de raza, en el caso de masa. Vean ustedes que la terminación es asa en ambos lados, o en el caso de campeón, Sansón, ok, tenemos esa terminación on, entonces quiere decir que esto es una rima consonántica. Pero podría haber pasado. De hecho, vamos a estar analizando otros poemas donde hay una rima asonante. En la rima asonante solamente van a rimar las vocales, pero bueno, no es el caso. Esta rima es consonántica, rima vocal más consonante. Lo otro importante es el tema de las figuras retóricas o de pensamiento, porque las figuras retóricas o de pensamiento nos van a dar información muy importante sobre el análisis de contenido de un poema. Entonces nos vamos a ubicar en el primer verso y vamos generalizando cada uno de los versos. Hay algunas universidades que incluso lo que hacen es que enumeran cada uno de los versos, es decir, ponen aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Esto ayuda bastante a ubicarnos porque así podemos mencionar en la línea 1, en el verso 1, las figuras que hay son esta y esta y esta. Entonces es una manera también de organizar la información. No es que sea obligatorio hacer eso, pero bueno, hay algunas universidades que lo hacen así, un poco para guiar el análisis de contenido y de la figura. Entonces vamos a ver el primer verso. Es algo formidable que vio la vieja raza. Si ustedes se fijan, en algo formidable tenemos la presencia de un epíteto. Recuerden que los epítetos son adjetivos calificativos que nos dan información sobre los sustantivos. Y es lo que está pasando aquí. Es algo formidable que vio la vieja raza. Aquí en vieja raza tenemos también un epíteto. Recuerden que las plantillas que utilizo en mis en vivos se los dejo siempre en la descripción para que ustedes lo puedan descargar en PDF. Y si luego de ver el video lo quieren revisar, entonces tienen ustedes el documento. Pero sí es importante que ustedes vean el video porque no hay como tener a alguien que nos vaya acompañando en el análisis de los poemas. Entonces eso es importante. Entonces es algo formidable que vio la vieja raza. Ahí tenemos dos epítetos. Robusto tronco de árbol al hombro de un campeón. Aquí tenemos otro epíteto. Sigue el autor con los epítetos salvaje y aguerrido, cuya fornida masa blandiera el brazo de Hércules y el brazo de Sansón. Entonces aquí tenemos en salvaje y en aguerrido tenemos otro epíteto, en fornida masa tenemos otro epíteto, y luego hay una cosa bien importante que viene el intertexto, porque se menciona a Hércules, que ya sabemos que es el hombre más fuerte del mundo, y Sansón. Entonces estos son personajes que sabemos que son parte de la literatura y que todo el mundo sabe que se refieren a la fuerza, ¿no? A un hombre muy fuerte. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Rubén Darío? Que este indígena
llamado Caupolicán, ¿ok? Es tan fuerte como Hércules, ¿no? Es tan fuerte como Sansón. Y nos está dando una serie de adjetivos importantes que nos dan información sobre el personaje, sobre esta persona llamada Caupolicán. Cuando él dice vieja raza, se refiere a la raza indígena, porque ¿cuál es la vieja raza? Los indígenas son la vieja raza. Entonces luego seguimos en el quinto verso, por casco sus cabellos, su pecho por coraza. Aquí tenemos una figura retórica interesante que es el quiasmo. El quiasmo es una figura donde nosotros tenemos dos elementos en el verso y lo invertimos. Entonces vean ustedes, por casco sus cabellos, aquí tenemos elemento A, luego tenemos elemento B. Luego, su pecho por coraza. Este elemento A que está al inicio, si ustedes se fijan, lo ponemos de último. Y tenemos el elemento B. Entonces, en el quiasmo tenemos dos elementos, A y B, que en el primer verso, al inicio del verso, tienen un determinado orden y luego lo invertimos, ¿no? Entonces, por casco, sus cabellos. Su pecho por coraza. Entonces ahí tenemos la figura del quiasmo. Y aquí también se nos está dando un dato importante y es que este indígena obviamente anda desnudo, pero no necesita ponerse nada, porque de hecho él es tan fuerte que su cabello es como si tuviera un casco, ¿no? Y su pecho es su mejor coraza. Entonces también aquí tenemos esta presencia del quiasmo y sigue enfatizando en la fuerza de este indígena. Luego, en el sexto verso tenemos, pudiera tal guerrero de Arauco en la región, aquí tenemos un hipérbaton, ¿okay? Porque hay un desorden de los elementos dentro del verso, debería haber sido, tal guerrero de Arauco pudiera en la región. Eso hubiera sido el orden lógico, ¿no? Donde hubiéramos tenido nuestro sustantivo en guerrero, luego tenemos nuestro verbo y luego tenemos los complementos. Pero si ustedes se fijan, hay un desorden dentro de los elementos del verso y este desorden se conoce como hipérbaton, que es alterar el orden lógico. Lancero de los bosques, Nenrod que todo caza. Aquí viene algo importante. Hay un lenguaje hiperbólico y además Nenrod era un rey babilónico que es mencionado en la Biblia. Rubén Darío usa mucho la figura de la intertextualidad bíblica en la inmensa mayoría de todos sus poemas porque él era muy religioso. Entonces siempre en sus poemas vamos a ver alusiones a personajes bíblicos. O sea, esto es un ejemplo. Lancero de los bosques, Nenrod que todo caza, ¿no? Lo está comparando a este indígena llamado Caupolicán con Nenrod, ¿no? Que es un personaje bíblico, un rey de Babilonia muy poderoso. Y entonces ahora dice desarretar un toro o estrangular un león, ¿no? O sea, aquí tenemos un lenguaje muy hiperbólico. También tenemos otro hipérbaton, desarretar un toro, debería haber sido un toro desarretar o un león estrangular, pero adrede el autor está alterando el orden lógico. ¿Y por qué también esto es un lenguaje hiperbólico? O sea, también tenemos un hipérbole aquí, porque bueno, él está diciendo que este indígena es tan fuerte que con sus propias manos podría desarretar un toro, o sea, matar a un animal o estrangular incluso a un león. Entonces aquí tenemos un lenguaje muy hiperbólico, ¿ok? Bueno, obviamente los indígenas tenían más fuerza porque se enfrentaban a la naturaleza, no tenían máquinas, tenían que defenderse de los animales salvajes, pero indudablemente aquí hay un lenguaje muy hiperbólico, ¿no? Luego, en el noveno verso tenemos una reduplicación, la repetición del verbo anduvo, o sea, la repetición del verbo andar, esto es una reduplicación, y que además nos permite hacer un énfasis importante en que este indígena anduvo con ese tronco de árbol, ¿no? Al hombro del campeón, ¿no? Anduvo con este árbol durante mucho tiempo. ¿Y por qué tenía que andar con este árbol? Porque esa era la prueba que le ponía la comunidad a la que él pertenecía para llegar a ser rey. Es decir, los indígenas tenían esas tradiciones, ¿no? Que el rey de una tribu era la persona más fuerte, la persona más valerosa, además la persona que tuviera características de defensa militar. Entonces cuando dice aquí anduvo, esa reduplicación que además está en pasado, que va a ser un dato curioso porque hay uso de diferentes versos y tiempos dentro del poema. Entonces tenemos anduvo, una reduplicación que hace énfasis en que durante muchas horas este indígena estuvo con el tronco en los hombros. Luego lo reitera porque dice, le vio la luz del día
¿Ok? También hay una personificación, como si la luz del día fuera una persona que te pudiera ver. Pero sabemos que aquí esto es una figura retórica, le estamos atribuyendo cualidades humanas al día, específicamente a la luz del día, como si la luz del día hubiera llegado a verlo, ¿no? En esa gran hazaña de cargar ese tronco. Luego repite, le vio la tarde pálida, le vio la noche fría. ¿Por qué razón él hace esa repetición? Le vio la tarde pálida, le vio la noche fría. Aquí tenemos en tarde pálida un epíteto y en noche fría otro epíteto. ¿Por qué razón él hace énfasis en esto? Porque está diciendo que este indígena cargó el tronco desde la mañana hasta la noche. O sea, que estuvo muchísimas horas con este tronco para demostrar que él era el hombre más fuerte de su tribu y que tenía la capacidad de asumir la dirección, ¿no?, de todo su territorio, de toda su gente, ¿no? Y siempre el tronco del árbol a cuestas del titán, ¿no? Dice que siempre llevó el tronco, o sea que en ningún momento lo suelta, ¿no? Y siempre el tronco de árbol a cuestas del titán. ¿Será esto verdad que este hombre, este indígena, pudo tener el tronco todo un día? Bueno, no lo sabemos, yo me atrevería a decir que hay también nuevamente un lenguaje un poco hiperbólico, o sea, un poco exagerado, no creo que haya sido tan así, pero sí estos eran pruebas que normalmente ponían los indígenas a sus jefes militares, ¿no? Y ahora viene una palabra importante, que es lo que le digo que tiene una connotación militar, y es el toqui. Porque el toqui era no solamente el hombre más fuerte o más inteligente de una tribu, sino el hombre que era mejor estratega militar, ¿no? Porque el toqui tiene una connotación de defensa militar. Entonces, él repite, ¿no? El toqui, el toqui, el toqui, clama la conmovida casta. En conmovida casta tenemos nuevamente un epíteto, o sea, ¿cómo es la casta? Conmovida. También tenemos una personificación a esa casta, porque decimos como que la casta se conmovió. Cuando hablamos de casta nos referimos a toda la gente de la tribu, ¿no? Entonces, el toque, el toque, el toque, gritaron todos sus compañeros, todas las personas de la tribu, muy conmovidas de que Caupolicán hubiera podido cargar un hombro durante todo un día, porque empezó en la mañana y terminó muy en la noche. Obviamente, él está compitiendo, no lo cuenta el poema, él está compitiendo con otras personas dentro de la tribu que también están asumiendo este reto, ¿no? Que este reto es como un reto de iniciación, ¿no? Nosotros vamos a leer un cuento que se llama El caballo mago, donde nosotros hacemos un análisis del papel de la iniciación en un personaje, en un poema, en un cuento. Entonces, aquí también tenemos este papel como de la iniciación, de la prueba física, para demostrar que Caupolicán es el hombre más fuerte y es el hombre que debe asumir la dirección de toda su tribu, ¿no? Entonces, luego vean ustedes cómo hace uso del recurso de la anáfora, que la anáfora es la repetición de las mismas palabras al inicio de diferentes versos. Aquí lo tenemos. Voy a borrar un poco para que sea mejor aquí verlo. ¿Ok? Si ustedes se fijan, tenemos andú, andú, andú. Ahí está la anáfora con andú, andú, andú. Vean que es la repetición de la misma palabra al inicio de diferentes versos y al inicio. Reitero esto porque la anáfora es al inicio y recuerden que la epífora es al final. Me lo preguntó un suscriptor en uno de mis videos. Entonces esa es la diferencia. Si la repetición es al inicio del verso es anáfora y si es al final es epífora. Entonces luego tiene algo interesante. La aurora dijo basta. La aurora no puede hablar porque la aurora es un concepto abstracto, ¿no? La aurora boreal. Pero aquí el escritor Rubén Darío está personificando a la aurora como si la aurora pudiera hablar. Entonces la aurora habló, dijo basta, ¿no? O sea, entonces personifica la aurora. Erguióse la alta frente del gran Caupolicán, que aquí viene un verbo importante. Erguióse la alta frente, ¿no? Erguirse es erguirse con la victoria. Ese verbo es muy importante porque quiere decir que Caupolicán ha logrado mantener el hombro a cuestas, ¿okay? El tronco a cuestas en ningún momento se ha dado por vencido y se yergue con la victoria, que es asumir la dirección o el dominio militar de todo su territorio, o sea, de su tribu, ¿no? Y además es bien curioso que en todo el verso se mantiene mucho la sonoridad, porque de hecho cuando uno lee el poema, gracias a esta rima consonántica,
la musicalidad, la sonoridad es muy marcada dentro del poema. Ahora, en el tema de la métrica, que es algo que ustedes me preguntan mucho, la métrica no es más que separar cada uno de los versos en sílabas. Recuerden que para esto ustedes tienen que aplicar algunos recursos, entre ellos está la sinalefa, que si una palabra termina en vocal y la siguiente inicia en vocal en H muda o en I con sonido de vocal, se debe formar una sola sílaba métrica. También es importante que tengan en cuenta que si la última palabra de un verso es palabra aguda, eso le va a sumar 1 al conteo métrico. Si la palabra es grave, va a quedar igual. Y si la palabra es esdrújula, le van a tener que restar 1 al conteo métrico. Muchas veces ustedes me preguntan ¿por qué? ¿Por qué existen estas reglas que aparentemente son como muy arbitrarias? No lo son, porque esto responde a la musicalidad de un poema. Porque cuando nosotros tenemos una palabra aguda al final de un verso, esto le da mucha potencia a esa última palabra. Vean ustedes aquí, campeón, vean, es algo formidable que vio la vieja raza, robusto tronco de árbol al hombro de un campeón. Ven que se siente ese golpe de voz fuerte, porque precisamente campeón es una palabra aguda. Es por eso que a estos conteos métricos, cuando tenemos una palabra aguda al final de un verso, le sumamos 1, porque la sonoridad es todavía mayor. Vean ustedes que en raza no lo sentimos. Es algo formidable que vio la vieja raza. Por eso, cuando tengamos palabras graves, no le sumamos ni le restamos. Y si tuviéramos una palabra esdrújula, que de hecho no tenemos ninguna palabra esdrújula, pero suponiendo que la tuviéramos, debido a que la esdrújula tiene un sonido mucho antes del final del verso, le restamos 1. Entonces esto es importante tenerlo presente. Entonces, ¿cómo hacemos la separación en sílabas métricas? Pues simplemente vamos separando cada una de las palabras. Recuerden ustedes algunas cosas importantes, que los diptongos no se separan, que es la unión de una vocal fuerte más una vocal débil. Recuerden ustedes que los triptongos no se separan y que los hiatos sí se separan. En el único caso en que los diptongos y los triptongos pueden separarse es si la vocal débil llevara un acento, en cuyo caso se romperá ese triptongo o ese diptongo y será como si la vocal débil, que es la I o la U, fuera una vocal fuerte. Entonces, fijen ustedes la separación. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vean ustedes aquí, tenemos triptongo, no se separa. Vio, tenemos ahí un monosílabo, no se separa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Entonces tenemos 14 sílabas y si ustedes se fijan, la palabra raza es grave, por tanto ni le sumamos ni le restamos. Luego tenemos robusto tronco de árbol al hombro de un campeón. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, ¿no? Porque recuerden ustedes que en D y en A tenemos una sinalefa. La palabra termina en vocal, la siguiente inicia en vocal. Luego tenemos en el caso de campeón, recuerden que esto es un hiato y los hiatos sí se paran. Entonces no podemos decir campeón, ¿no? Porque a veces he visto algunas personas que ponen esto junto. No puede ir junto porque esto es un hiato y los hiatos sí se pueden separar. Entonces, si ustedes se fijan, vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y campeón es una palabra aguda, por tanto le sumamos 1. Luego tenemos salvaje y aguerrido, cuya fornida más. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Más es palabra grave, le sumamos ni le restamos. Aquí tenemos los 14. Luego tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Y como tenemos Sansón, que termina en palabra aguda, a ese 14 le sumamos 1. Vean ustedes aquí que en Ra y en El tenemos una sinalefa, por eso se forma una sola sílaba métrica, o en D y Er, como la H
suena muda, entonces aquí se considera una sola sílaba métrica. En o y en el se cumple la sinalefa. Si una palabra termina en vocal y la siguiente inicia en vocal, en H muda o en I con sonido de vocal, que es lo que está pasando ahí, tenemos la O y luego el artículo el que empieza en una vocal, entonces se va a formar una sola sílaba métrica. Luego tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Tenemos 14 sílabas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y como región es una palabra aguda, entonces a ese 13 le sumamos una y nos queda 14. Luego tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. 14 sílabas, palabra grave, ni le sumamos ni le restamos. Luego tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Como león es una palabra aguda, entonces a esos 13 le sumamos una y nos queda en 14. Luego tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Vean ustedes aquí el ejemplo que les decía, que aquí tenemos un dictongo en la palabra día, la unión de una vocal débil que es la I y una vocal fuerte que es la A. En teoría no se debería poder separar, pero sí se separa porque tenemos un acento en la vocal débil que es la I y esto me está rompiendo ese dictongo. Por eso es que día realmente tiene 2 sílabas métricas, no tiene una, y muchísima gente lo separa mal. Entonces realmente es di y nos quedan las 14 sílabas. Luego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Tenemos 15 sílabas. Luego tenemos 1, 2, 3 sin alefa, 4, 5, 6 sin alefa, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, pero como titán es una palabra aguda, le va a sumar 1 al conteo métrico y por eso nos va a dar 14. Ya nos vamos acercando al final del poema, no es muy largo el poema. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. ¿Ok? La palabra cast es grave, ni se le suma ni se le resta. Luego tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Basta es grave, ni se le suma ni se le resta. Luego tenemos sin alefa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y como caupolicán es una palabra aguda, entonces a esos 13 le sumamos una. Ahora, una vez que ya hemos hecho la lectura del poema, hemos analizado las figuras retóricas, hemos encontrado la métrica, la rima, vamos a hablar un poquito, le vamos a hacer una introducción, un desarrollo y una conclusión que normalmente es la estructura con que se analiza cualquier tipo de poema. Es decir, es bastante normal que los profesores pidamos esto. En la introducción siempre damos algunos datos de la persona que escribió el poema, en qué libro se publicó este poema, en qué año, ¿ok? Se dan un poquito de datos, ¿no? Entonces, vean ustedes la introducción que yo le hice a este poema. El poeta nicaragüense Rubén Darío, que vivió entre 1867 y 1916, es una de las figuras máximas de las letras hispanoamericanas y uno de los grandes renovadores de la poesía española contemporánea, porque de hecho, si ustedes se fijan, esta construcción del soneto es una manera de rendirle tributo al soneto del siglo de oro español, o sea que Rubén Darío admiraba la literatura española y lo que él hizo fue tomar todas esas métricas, rimas, estructuras para crear sus propios poemas de una manera bastante renovada, ¿no? Darío era de hecho un gran conocedor de los poetas franceses, también de los clásicos españoles, e hizo triunfar un nuevo movimiento que él llamó como modernismo. Era un movimiento que reaccionaba frente a la manera tradicional de escribir poesía y que supuso un gran enriquecimiento para las letras castellanas.
Entre los principales libros de Rubén, de hecho, está Azul, que fue su primer libro, que fue escrito en 1888, que es un libro muy importante que se estudia siempre en la asignatura de literatura. Prosas profanas, que es un libro publicado en 1896, y su libro más reciente, Cantos de Vida y Esperanza, que se publicó en 1905. En estas obras que él publicó, en estos libros, se alternan las evocaciones exóticas, los sentimientos íntimos y también los ideales latinoamericanos. Este soneto Caupolicán, de hecho, es una muestra de estos temas americanos, porque había mucho interés de parte de Rubén Darío de rescatar temáticas de América, ¿no? Por eso él escribía poemas donde exaltaba la raza indígena. Entonces, de hecho, el poema está inspirado en otro poema de Alonso de Ercilla, que contaba el principio de la Araucana, que es una epopeya importante de la conquista de Chile, aquella famosa prueba con la que los indios araucanos elegían a su caudillo, es decir, a su toqui, que en este caso es Caupolicán, ¿no? Y la prueba consistía en ver quién era capaz de llevar durante más tiempo un pesado tronco sobre sus hombros. Y es Caupolicán quien sale vencedor y es proclamado toqui, es decir, jefe de todos estos estados en tiempos de guerra. Entonces, aquí hay un dato interesante que no es extraño en este tipo de poesía y es la imitación. De hecho, el gran Lope de Vega, que es uno de los escritores que más sonetos tienen, tenía la característica también de imitar, de copiar el estilo de otros escritores. Esto puede ser que ahora nos parezca, es una imitación, es una copia. Pero en su tiempo, en el tiempo que vivió Rubén, estamos hablando de 1888 aproximadamente, era muy normal que uno imitara a los clásicos españoles o a los clásicos franceses. Entonces, el mejor escritor no era el que innovaba, el que cambiaba, el que hacía cosas diferentes, sino que el mejor escritor realmente era el que podía imitar mejor a los clásicos. Así se hacía literatura antes y así se escribía la poesía. Por eso, si ustedes se fijan en esta métrica, él se maneja con una métrica prácticamente perfecta. Todos son versos de arte mayor, mantiene una rima consonántica, que eran características muy propias del siglo de oro, ¿no? Ahora los poemas son más libres, incluso hay muchísimos escritores que ya no mantienen una métrica perfecta, o sea que todos te den más o menos lo mismo, 14, 15, 13, sino que ya hay escritores que combinan versos de arte mayor con versos de arte menor. Pero bueno, quisiera hacer énfasis en que esta estructura es una estructura muy tradicional y no es tan fácil hacer un soneto. De hecho, vamos a tener un video donde yo les voy a explicar cómo hacer un soneto. Pero fíjense que no es tan fácil porque había que cumplir todas estas reglas. O sea, que este poema tuviera 14 versos, que mantuviera una rima consonántica, que además la rima era así: A, B, A, B, B, A, B, C, C, D, E, D. Entonces también eso pues no era tan sencillo y Rubén lo consigue, ¿no? Porque además él era un gran escritor. Entonces, ahora que ya hemos contextualizado un poco quién es Rubén Darío, en qué se inspira para hacer este poema, vamos a ver un poquito el tema del desarrollo, ¿no? Rubén Darío se basa obviamente en el episodio narrado ampliamente por Ercilla en su poema épico, lo que les digo, el aspecto de la imitación, que era algo que se hacía muchísimo en el tiempo de Rubén Darío, y destaca algunos rasgos esenciales como la colosal fortaleza del héroe indio llamado Caupolicán y lo grandioso de su hazaña, ¿no? Que la hazaña era que iba a ser proclamado toqui, la persona que pudiera cargar un tronco por más tiempo. Y es Caupolicán el que logra cargar ese tronco desde la mañana hasta la noche. Ahí está la gran hazaña, ¿no? El héroe épico. Darío construye entonces un soneto describiendo físicamente a Caupolicán en las primeras estrofas y luego hace un relato condensada de toda su proeza. Darío además incluye una alusión intertextual, les decía yo a ustedes, Nemrod, que era un legendario ley de Babilonia mencionado en la Biblia. Entonces vean ustedes cómo Darío, de manera inteligente, utiliza las dos primeras estrofas para describir físicamente al personaje, ¿no? Vemos que este héroe indígena es algo formidable, que vio la vieja raza, o sea, la raza indígena. Dice que es salvaje, que es aguerrido, que es fornido, que su brazo es como Hércules, como Sansón, que sus cabellos son su casco, que su coraza es su pecho,
que es un guerrero de Arauco, que es un lancero, o sea, que caza con lanza, que es como un Enrod que puede cazar todo, que mata animales. Entonces, él utiliza las dos primeras estrofas para describir físicamente a su personaje y las dos últimas para describir la hazaña, ¿no? Que es que anduvo con el tronco y que le tomó toda la mañana, toda la noche, hasta que finalmente su mismo pueblo lo va a proclamar vencedor de esta hazaña, ¿no? Entonces esto es adrede, ¿no? Hay una intención de aprovechar las dos primeras estrofas para describir físicamente el personaje y luego las siguientes estrofas para describir la hazaña. Bueno, desde el punto de vista métrico, ya sabemos que el soneto está creado con versos alejandrinos, o sea, de 14 sílabas casi todos, con un buen patrón rítmico que uno lo siente cuando lee el poema y obviamente esta rima consonántica le da esta sonoridad. Los dos primeros versos presentan como una estampa al indio con el tronco a cuestas y dice que obviamente esto es algo formidable. Este adjetivo formidable, que nos construye un epíteto, se usa hoy en el sentido de algo grande, grandioso o temible, ¿no? Entonces este hombre era muy fuerte, no era grandioso. Desde el principio del poema se afirma el carácter excepcional del suceso y del personaje, ¿no? O sea, no solamente es que es el indígena más fuerte, sino que ha logrado hacer la hazaña para proclamarse toqui, o sea, jefe militar. Además, dice que Caupolicán es el campeón, porque aquí el nombre del poema, el título del poema nos da mucha información, o que quién es el personaje es Caupolicán, así se llama este indígena que logra hacer esta hazaña, ¿no? Y que les decía que tiene un sentido militar. De luego tenemos dos adjetivos encabalgados que completan la visión de este campeón, de este hombre fuerte, ¿no? Que es como Hércules, como Sansón. Es además salvaje, ¿ok? Porque recordemos que es un indígena y es aguerrido, o sea, es fuerte, es valiente, ¿no? Y estas palabras nos hacen una primera caracterización de nuestro personaje, ¿no? Que es un personaje primitivo, porque pertenece a la vieja raza, la raza indígena, además es valeroso, ¿no? Después de esa primera impresión, se continúa con las referencias a personajes legendarios como Hércules, que es un héroe de la mitología clásica, y el héroe babilónico Sansón, que ambos eran caracterizados por tener una fuerza excepcional. Entonces, esto es una especie de comparación. Nos está diciendo que Caupolicán es tan fuerte como Hércules o tan fuerte como Sansón, porque de cualquiera de ellos, pues, se podría decir que es ejemplo de un héroe con mucha fuerza, ¿no? Y él compara la fornida masa con el robusto tronco. Ok, en fornida masa tenemos epíteto, en robusto tronco tenemos otro epíteto, y fornida y robusto recoge también esta idea, este sentido de fuerza física, ¿no? Pero al sentido de estas palabras también se le añade sonoridad a través de una aliteración, que es usar palabras que se parecen mucho al oído, como aquí, fornida, robusto, ¿no? Que tienen mucho la repetición de la R, ¿no? Desde las primeras lecturas, nuestros oídos perciben la abundancia de consonantes ásperas como la J en vieja y en salvaje. Esto es adrede, ¿no? Esta literación, que es usar palabras que se asemejan al oído, vieja, salvaje, se hace para darle mayor sonoridad al poema. O la repetición de la Z en raza, masa y brazo, ¿no? Todo esto también le da mayor sonoridad al poema, porque se siente como una canción. También vemos la repetición de las R en las palabras raza, gusto, aguerrido, ¿no? Entonces, esa repetición le da mucha sonoridad al poema. Algunas vocales suenan de manera rotunda al ir seguidas de consonantes nasales o de R. Por ejemplo, formidable, tronco, hombro, fornida, blandiera, ¿no? Y todo ello también está más acentuado por el patrón de la rima, ¿no? Por ejemplo, en campeón y Sansón. Y esta sonoridad muy fuerte no es sin intención, sino que lo que hace es darnos una mayor impresión de fuerza. Porque cuando uno lee este poema, ¿okay? Siente el golpe de voz, siente la fuerza del personaje, ¿no? Y es adrede, esa fuerza en la lectura es algo formidable que vio la vieja raza, robusto tronco de árbol al hombro de un campeón, salvaje y aguerrido cuya fornida masa blandiera el brazo de Hércules o el brazo de Sansón, ¿no? Ven ahí esa sonoridad que se imprime a través de la rima y a través de la literación y la repetición de consonantes que dan ese sentido de fuerza, ¿no?
que es muy importante en el uso también de estos elementos para imprimirle mayor fuerza, ¿no? Y esta fuerza que le imprime a través de la rima, a través del ritmo, la sonoridad, lo que hace es acentuar la fortaleza de nuestro personaje mítico. Luego tenemos en el verso 5 el indígena poderoso en su desnudez, porque dice por casco sus cabellos. Él dice, no tiene cascos, ¿no? No tiene tampoco una coraza, pero no lo necesita, porque en su desnudez él es fuerte, no es valiente. Entonces, sus cabellos son su único casco, su coraza es su pecho desnudo, ¿no? O sea, hay una clara alusión, obviamente, a la fuerza de la raza indígena, ¿no? Además es un cuerpo férreo, ¿no? Uno se lo imagina el gran caupolicano, o sea, como Hércules, ¿no? Un hombre fuerte, lleno de musculatura, ¿no? Es un hombre además que por eso no necesita una armadura, porque de por sí, al ser indígena, es fuerte, es valiente, decidido, ¿no? También se puede notar el quiasmo, yo les decía, en el cruce de algunas estructuras gramaticales para poner de relieve esta alternancia, ¿no? De casco y coraza. Más adelante hay un hipérbaton, ¿no? Cuando él dice el hipérbaton de Arauco en la región, ¿no? Hay una descolocación de los elementos y se completa el retrato con este nuevo atributo que luego se da lancero de los bosques, o sea que él va por los bosques con una lanza cazando, ¿no? Que era la manera, obviamente, en que los indígenas vivían hasta que llegaron los españoles y se da la conquista de América, ¿no? Enlazado a otra referencia importante, esto se conoce como intertextualidad, cuando ustedes mencionan los nombres de personajes de otras obras, en este caso es Nimrod, que es un personaje bíblico. Entonces tenemos intertexto en la mención de Sansón, en la mención de Hércules y en la mención de Nimrod. Estos elementos son importantes porque la intertextualidad nos ayuda también a entender el poema. Si ustedes no supieran quién es Hércules o quién es Sansón o quién es Nimrod, se les dificultaría la comprensión del poema. Pero si ustedes tienen claro que son personajes de la literatura muy fuertes, ¿okay? Donde lo más importante ha sido la fuerza física, pues se entiende perfectamente el poema. Y todo ello para decir que Caupolicán hubiera podido desarretar un toro o estrangular un león. Nuevamente viene un énfasis de esta fuerza física de este indígena, ¿no? Y el verso hace un buen remate de la descripción del héroe. Su fuerza, de hecho, va a llegar a un punto culminante porque tiene la capacidad de vencer con sus propias manos a las fieras más terribles, ¿no? Desarretar un toro o estrangular un león. También en este verso hay una nueva alusión a Hércules, recordemos, y a sus 12 trabajos, que eso es algo también importante. Hércules es ese personaje mitológico que se somete a una serie de trabajos. Entonces, también esta hazaña de Caupolicán es como si fuera uno de los 12 trabajos de Hércules, ¿no? El hombre más fuerte del mundo. Es importante mencionar, recordemos, que el héroe griego, entre otras hazañas, domó el toro de Creta y estranguló al león de Nemea. Entonces también, ¿okay? Hay un sentido de paralelismo, ¿okay? Porque Hércules domó al toro de Creta y estranguló al león de Nemea, ¿no? Así como Caupolicán es capaz de matar con sus propias manos a un toro o a un león. Entonces aquí vemos también el paralelismo entre estos dos personajes. Esto quiere decir que Rubén Darío obviamente quiere dotar a este guerrero araucano de una aureola mística de claras consonancias bíblicas y clásicas, ¿no? Haciendo así el cruce de dos culturas, lo hebreo, lo grecorromano y lo americano, que era algo que a él le gustaba mucho hacer. O sea, a Darío le gustaba eso, combinar las literaturas o libros hebreos con alusiones grecorromanas, con alusiones americanas. En este caso, las alusiones americanas son Caupolicán y la raza indígena. Desde un punto de vista formal, este verso que concluye la segunda estrofa es una construcción semejante al verso final de la primera. Por cierto que son oraciones bimembres, o sea, donde tenemos sujeto, verbo y predicado. Y tras la descripción del personaje central, que es Caupolicán, se inicia ahora el relato de la hazaña, ¿no? Y en el verso 2 ya habíamos visto, como ya se menciona, que Caupolicán se ha puesto al hombro un tronco de árbol, ¿no? Y del presente descriptivo, porque inicia el poema en presente, es algo formidable que vio la vieja raza, pasamos a los tercetos, al pretérito de la narración, que es anduvo, anduvo, anduvo. ¿Por qué razón el escritor hace ese cambio de temporalidad? Eso se hace adrede, ¿no? Es algo formidable, lo está diciendo en presente, que vio la vieja raza.
robusto tronco de árbol, casi me lo sé. A ver, me voy a mover. Vean ustedes que al inicio del poema estamos en presente. Es algo formidable el verbo ser en presente que vio la vieja raza y después él cambia al pasado, ¿no? Robusto tronco de árbol al hombro de un campeón, salvaje y aguerrido, cuya fornida masa blandiera, ¿ok? Vuelve al pasado el brazo de Hércules y el brazo de Sansón. Entonces, él inicia en un presente, pero luego nos cuenta la hazaña en pasado. ¿Y por qué hay este cambio de temporalidad? Porque él quiere dar un sentido de que esta hazaña es algo recogida desde tiempos antiguos. Y realmente es así, porque esta es una hazaña recogida obviamente de la historia indígena de las tribus, ¿no? Entonces, él quiere darle énfasis a que nos está contando esta historia en tiempo presente, pero que es una hazaña que no es actual, sino que pasó en el tiempo de nuestros ancestros, que eran los indígenas. Entonces, hay una intención de dar el sentido de una hazaña que él nos está contando, y las hazañas normalmente son cosas que ya pasaron, ¿no? Que se cuentan por eso en pretérito. Entonces, la pura repetición que vemos en anduvo, anduvo, anduvo es un recurso elemental que intensifica lo inacabado de esta acción, ¿no? Porque él anduvo, anduvo, anduvo con el tronco y nunca lo soltaba, porque esa era la hazaña que él tenía que librar. La misma idea de duración es lo que expresan las tres oraciones yuxtapuestas que vemos a continuación. Le vio la luz del día, le vio la tarde pálida, le vio la noche fría, ¿no? Está diciendo que le vio el día, le vio la tarde y le vio la noche. Y cada uno de estos elementos se le añade un adjetivo epíteto. La tarde como es pálida. La noche como es fría. Entonces aquí con esto también se intensifica que esta hazaña fue llevada a cabo durante muchas horas, porque inició desde la mañana, lo vio el día, siguió con el tronco en la tarde y siguió con el tronco en la noche. Y siempre el tronco de árbol lo mantenía a cuestas del titán, no lo soltaba. Limitémonos de subrayar después la nueva connotación de fuerza en esta última palabra, titán. O sea, ustedes saben que un titán es una persona de titanio, o sea, una persona muy fuerte. Entonces, vean aquí todas las comparaciones que él hace, que este Caupolicán, este indígena es tan fuerte como Hércules, es tan fuerte como Sansón, es un titán, ¿no? Porque además todo su cuerpo es como una coraza. El terceto final se inicia con el reconocimiento de la superioridad de Caupolicán, ¿no? Ante la conmovida casta, ¿no? Que la conmovida casta es la vieja raza, es decir, la raza indígena, que lo proclama jefe. O sea, finalmente le dicen el resto de la tribu, basta, o sea, ha demostrado ser el hombre más fuerte. Entonces le gritan el toqui, el toqui, el toqui, que el toqui es el jefe militar, la persona más fuerte que pueda asumir la dirección de una tribu. Sobre todo en esa época en que los indígenas ponían este tipo de hazaña, ¿no? Este tipo de metas. No obstante, Caupolicán sigue caminando. Vean ustedes, reaparece la repetición anduvo, 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 ¿no? Porque de hecho Ercilla, en el citado pasaje de la Araucana, también insistía en la duración de la proeza. De hecho, en el poema original de Ercilla, en el cual se basa Rubén Darío, la hazaña se extiende durante 2 días y 2 noches. Entonces vemos también que hay un sentido de Darío, también de imitar a este escritor y dar el sentido de que este hombre estuvo con el tronco durante muchísimo tiempo. Aquí está. Esto es un fragmento de la Araucana. Era salido el sol cuando el enorme peso de las espaldas despedía, y un salto dio enlazándole disforme, mostrando que aún más tenía, ¿no? Y por comparación con estos versos, admiramos la condensación y la eficacia del final del soneto de Darío, que en vez de decirlo como lo dice el primer escritor, o sea, este fragmento de la Araucana, lo dice de otra manera, ¿no? Que la aurora habló, la aurora dijo basta, ¿no? E irguióse la alta frente del gran Caupolicán. Entonces vean ustedes que básicamente es la misma historia, porque también el personaje en la Araucana mantiene una gran hazaña durante mucho tiempo, pero Darío también, porque bueno, le tiene que dar un toque distinto, entonces lo dice en sus propias palabras, ¿no? Como si la aurora hablara. Como en la obra de Ercilla, la prueba termina al amanecer, ¿ok? La diferencia es que la de Caupolicán termina en el mismo día y la de Ercilla se extiende varios días, pero el sentido es el mismo. Pero aquí, pues es la misma aurora quien al final parece ordenarlo con una palabra que restraya con fuerza, ¿no? Además es una palabra fuerte, es basta, no como stop. O sea, es una palabra además fuerte, ¿no? Que tiene una connotación además un poco violenta.
Y el majestuoso verso recoge la noble actitud del héroe irguiose, ¿no? Con fuerza, con valentía. Y aquí vemos dos epítetos importantes, la alta frente, o sea, el sirvióse con la victoria del gran Caupolicán, ¿no? Y vean ese gran resonido, esa explosión de ritmo que se siente en la lectura. Y el poeta ha esperado hasta el final para darnos su nombre, que resuena además como grandioso, ¿no? Porque no es cualquier nombre, es Caupolicán, es un nombre además largo. Si se fijan, una palabra larga es una palabra con mucha sonoridad, o sea, no es Juan, no es Pedro, ¿no? Es además un nombre enorme con fuerza, ¿no? El gran Caupolicán, ¿no? Y bueno, obviamente, a manera de conclusión, podemos decir que el poema es una brillante exaltación al héroe americano, a los indígenas. Y a esta exaltación de la raza indígena contribuyen todas las alusiones que tenemos a legendarios colosos, referencias que por otra parte nos descubren las preferencias culturales de Darío, que era un hombre que leía muchísimo y que era un hombre muy preparado. Y lo más digno de destacar es la adecuación de la forma a la índole del tema, la velocidad, la amplitud del ritmo y sobre todo esa gran sonoridad, que confirma la certera conciencia estilística del autor, conocedor profundo de los poderes del lenguaje. Porque además, cuando uno lee el poema en sí es una reafirmación de la fuerza de este personaje, ¿no? Que es hercúleo, que es poderoso, que ha llevado un tronco a lo largo de todo un día, ¿no? Y el remate es súper hermoso, ¿no? Porque aquí lo tenemos y lo voy a leer porque la lectura del poema nos da ese sentido de fuerza, ¿no? Vean ustedes, anduvo, le vio la luz del día, le vio la tarde pálida, le vio la noche fría, y siempre el tronco de árbol a cuestas del titán. El toqui clama la conmovida casta, anduvo, la aurora dijo basta, erguióse la alta frente del gran Caupolicán. O sea, vean ustedes que además el poema tiene una sonoridad brutal, o sea, las palabras que utiliza, la rima que utiliza es perfecta, o sea, le da un sentido de fuerza, ¿no? De acentuación a través de todas las figuras retóricas que él emplea, que si se fijan, aunque es un poema cortito, tiene muchísimas figuras, tiene muchos epítetos, o sea, muchas descripciones del personaje, tiene muchos hipérbatos, descolocación de los elementos dentro del verso, tiene también la figura del quiasmo, que es la alteración del orden lógico del elemento AB, que luego se torna BA. Tenemos reduplicación, o sea, repetición de la misma palabra dentro del verso. Tenemos anáforas, repetición de la misma palabra al inicio. Tenemos personificaciones, como en el caso de la aurora, que incluso habla y dice basta, ¿no? Le atribuye cualidades humanas a las cosas. Bueno, y ese ha sido el análisis de este poema, uno de los poemas más hermosos que tiene Rubén Darío, con una gran fuerza y un gran contenido estilístico. Si te gustó este video, por favor suscríbete a mi canal, regálame un like, comparte el link de este video en tus redes sociales con otras personas que estén estudiando a Rubén Darío. Recuerda también que te dejo el PDF para que lo puedas descargar en el link de la descripción, por si pues estás tomando un curso de literatura y se te está haciendo complicado el análisis de este poema, que en realidad no es un poema complicado porque nos ayuda mucho que es un poema cortito, pero que sí, a la hora de hacer el análisis hay que tomar en cuenta un montón de aspectos que además reflejan el talento del escritor, ¿no? Porque mientras más figuras haya dentro de un poema, mientras este poema además imite a otros clásicos, al siglo de oro español, mientras más intertextualidad hay en un poema, esto también es como una alabanza a su escritor, ¿no? Esto refleja la calidad literaria de Rubén Darío. Bueno, pues los quiero mucho. Nos vemos siempre los miércoles, los viernes y los domingos. Recuerden que si quieren recibir clases vía Meet, lo único que tienen que hacer es irse al botón unirme. Ahí hay diferentes niveles de membresía. Les recomiendo sobre todo el Zafiro de $99.99. Ese es el nivel que tengo más lleno en este momento, es el más popular, porque ustedes lo sepan. Y no por gusto, ¿no? Porque es un nivel que pues garantiza un buen acompañamiento. Son $99.99 al mes para que yo te ayude en la elaboración de cualquier tarea, que puede ser un ensayo, un análisis crítico, construcción de un cuento, análisis de una obra literaria, análisis de un poema o de cualquier tema de español o de inglés que quieras aprender conmigo. Les mando un beso y un abrazo y nos seguimos viendo. Bye bye.